La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Hello, al único y sabio Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy jueves lo tomamos siempre para hablar, para continuar el tema que hemos estado tratando durante todo el mes de mayo en este espacio Mundo Cristiano, que hemos estado hablando sobre la iglesia del Señor, y hoy yo voy a hablar sobre las figuras que describen la iglesia, las figuras bíblicas que describen la iglesia. Pero antes, usted sabe que Mundo Cristiano es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86, aquí en la ciudad de La Romana, y como cada jueves yo soy el pastor Alvin Carrasco. Cada jueves usted me verá por acá o me escuchará por acá, porque aparte de que estamos saliendo en Radio Ven, también estamos conectados con Isma Visión y en nuestros canales de YouTube Mundo Cristiano IDP. Así que puede ver allí todos nuestros videos y todos nuestros temas que hemos estado desarrollando los últimos 2 años, porque ha sido un trabajo arduo de todo el equipo de Mundo Cristiano, dirigido por nuestro hermano Arturo Peguero. Es un fajador Arturo, y me quito el sombrero delante de él, porque Mundo Cristiano no se ha detenido. Todos los equipos, desde el equipo del lunes, que es Carlitos y Arturo, el martes que vienen los varones, los hombres del reino, el miércoles que vienen las chicas, Wendy, Liselot, Cristi, Laura. Entonces yo estoy los jueves, y los viernes vienen Joana y Dalvin. Y entonces nos hemos mantenido durante los últimos 2 años todos los días trabajando. Y no trabajamos solamente de lunes a viernes, sino que también los sábados transmitimos Mundo Cristiano TV por Isma Visión, y los domingos también tenemos otro programa de TV que es a las 6 de la tarde, que se llama Ríos de Gracia TV. Bien, la vida de la iglesia, los domingos desde las 9 de la mañana, nuestra escuela bíblica, hasta las 11 de la mañana. Estamos teniendo un maravilloso estudio del libro de Oseas, un tremendo estudio del libro de Oseas. Sentimos la presencia del Espíritu Santo de una manera tan impactante. Yo le decía a alguien, el Espíritu siempre se moverá confirmando la palabra. Cuando la palabra de Dios es entendida, es comprendida, es explicada de manera correcta, el Espíritu de Dios siempre se moverá confirmando esa palabra. Eso es lo que dice el libro de Génesis. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, viendo allí la palabra como las aguas. Entonces, nuestra escuela bíblica, domingo a las 9 de la mañana, y a las 11 de la mañana nuestro servicio de acción de gracias. Y este domingo, usted sabe que es Día de las Madres, así que felicidades a todas nuestras madres en República Dominicana, que estamos de fiesta. La gente normalmente toma ese día para almorzar, para comer, para cenar con sus madres, y a veces para salir, así que nosotros entendemos bien eso y felicitamos a todas las madres y a todos los hijos que se den la oportunidad de estar con sus madres en esos días. Los martes tenemos verdades bíblicas a las 7 de la noche, los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración, y los sábados tenemos nuestro servicio de jóvenes a las 5:30 de la tarde. Ok, vamos a entrar en el tema. Las figuras que describen la iglesia en la Biblia.
Es importante rescatar y señalar que hay diferentes tipos de descripción de la iglesia en toda la Biblia y vamos a ir por parte. Hay descripciones que son tomadas de la vida familiar, que representan la iglesia como parte de la vida familiar. Por ejemplo, se habla de la iglesia como la familia de Dios, como la esposa de Cristo, se habla de la iglesia como una hermandad. También se describe la iglesia con aspectos políticos, una descripción con aspectos políticos, representando la iglesia como el reino, como un reino, representando la iglesia también como una nación santa y representando la iglesia como una comunidad. Y esto tiene que ver básicamente con lo político. También hay algunas figuras descriptivas en el Antiguo Testamento de la iglesia, como es el real sacerdocio, como es el pueblo de Dios, como es el Gahal, que yo estuve hablando de ello, el Gahal o la asamblea, así se le llama. Y también se representa a la iglesia como el Israel de Dios y la simiente de Abraham. Y algunas otras descripciones que vamos a ver el día de hoy también es el cuerpo de Cristo. Solamente las vamos a tocar porque es mucho material y a cada una de las descripciones se le dedicaría un espacio, un programa completo para desarrollar. Así que solamente la vamos a tocar, vamos a leer algo, vamos a ver una escritura y vamos a seguir adelante porque es demasiado. Esto es como una especie de resumen. Se representa la iglesia también, una descripción de la iglesia es como un hombre maduro, y eso lo vamos a ver en Efesios 4, se representa la iglesia como el edificio de Dios, y también la Biblia representa a la iglesia como el olivo, y esto es importante. Ahora, los cristianos tenemos varias palabras para definir que somos miembros de la iglesia o que somos parte de una comunidad de creyentes, como una comunidad de fe, cuando nos llamamos hijos, cuando nos llamamos hermanos, cuando decimos que somos embajadores, que somos de las ramas, que somos ciudadanos, que somos siervos, o que somos soldados, o que somos hijos de Dios, o que somos extranjeros, advenedizos o peregrinos. Esas son algunas de las cualidades que se representan en la Biblia como parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vámonos primero a ver la vida familiar, la iglesia tomando algunas descripciones de la vida familiar. Por ejemplo, la iglesia como la familia de Dios. Todo lo que acabo de decir, un paréntesis aquí, todo lo que acabo de decir está impregnado, está marcado en la Escritura describiendo a la iglesia del Señor. Estas son palabras o frases que describen la iglesia del Señor y describen un componente vital de la iglesia del Señor. Por ejemplo, dentro de la vida familiar se describe la iglesia como la familia de Dios. Y esto lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 19, que dice, así que ya no somos extranjeros y advenedizos, y eso lo toqué, no somos extranjeros y advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos, somos parte de, al igual que los santos apóstoles, que los santos profetas, que los padres de la iglesia, como se conoce en la historia de la iglesia, nosotros también pasamos a ser parte de esa maravillosa familia, porque aquí en Efesios se describe que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un punto vital aquí, somos miembros de la familia de Dios no por lo hermoso que somos, no por lo elegante que somos, no por lo pulcro y blanco que somos, sino que fuimos hechos miembros de la familia de Dios por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Desde que creíste, fuiste insertado por el Espíritu Santo en la iglesia. Y aquí un misterio que debemos entender. Esto es uno de los misterios de Dios. Desde que creíste, fuiste insertado, fuiste pegado a la iglesia por el Espíritu. Recuerde que un ser humano se mueve porque tiene un espíritu en él.
Si el espíritu no está, ese ser humano está muerto. La iglesia camina porque hay un espíritu en la iglesia y ese es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo que nos mantiene unidos a la familia de Dios, que es la iglesia, es el Espíritu Santo. Por esa razón, la palabra dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque si estamos conectados a Cristo por la iglesia, entonces es porque el Espíritu nos conecta. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por esa gracia que tuviste para con nosotros. Lo segundo es que se representa a la iglesia como la esposa de Cristo. Pero aparece esto de la esposa de Cristo en la palabra de Dios. Bueno, en Efesios primero voy a mencionar Efesios 5:24, que habla de que así las casadas deben estar sujetas a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. Y lo que da a entender allí es que si las casadas se sujetan a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo, es porque entonces Cristo es el marido de la iglesia. Y la iglesia pasa a ser la esposa de Cristo. Fíjense, es por simple lógica. Esto es por simple lógica. La iglesia es la esposa de Cristo porque ella se sujeta a Cristo como las casadas se sujetan a los maridos. También en Efesios, el versículo 25 al 27, el apóstol Pablo allí da un mandato a los maridos y le dice: maridos, amen a sus esposas, y le continúa el discurso que Pablo viene trayendo desde los versículos anteriores. Maridos, amen a sus mujeres, así como, entre paréntesis, así como la iglesia se sujeta a Cristo, entonces Cristo hace algo por ella. ¿Qué es lo que hace la iglesia por Cristo? Se sujeta a Cristo. ¿Qué es lo que hace Cristo por la iglesia? Ama a la iglesia de tal manera que se entregó por ella. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en este contexto de Efesios. También en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo del 2 al 4, allí habla de que Cristo ha desposado a la iglesia. Y fíjese que usa la palabra aquí desposar o del desposorio. Es decir, Cristo pagó un precio, Cristo firmó un contrato y más adelante vendrá a buscar a su novia para llevársela a las bodas. Fíjese, y en Juan esto se revela bien claro. Creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para donde yo estoy, vosotros también esté. Y si me fuere, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Eso es lo que quiere decir. Cristo va a venir por su novia para llevársela a unas bodas. Por eso la iglesia se representa en la Biblia como la esposa, la desposada con Cristo. Otra característica importante que nos da en el tema familiar es que la iglesia es una hermandad. Y al ser una hermandad hay algunos puntos dentro de la hermandad que es importante destacar. Entonces, la Biblia da el contexto de que Jesucristo es nuestro hermano mayor, y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 3, versículo 34, cuando le dicen: maestro, mira, tu madre y tus hermanos te andan buscando, y él, mirando a la multitud, dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen, en otras palabras, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Estos son mis hermanos, y estos son mis hermanos y mis padres, o mi madre y mis hermanos. Entonces, da el contexto de hermandad, y nosotros, la iglesia, los miembros de la iglesia, vemos a Cristo como nuestro hermano mayor. Es nuestro Salvador, es nuestro abogado, pero también es nuestro hermano mayor. Un punto que quiero destacar aquí, que cada hermandad se une a sus miembros, une a la hermandad miembros que tienen intereses comunes. Y la hermandad cristiana posee lazos a veces más fuertes que los hermanos de sangre. ¿Por qué? Porque esta hermandad nos une, estamos unidos bajo el mismo Padre y nos une el mismo Espíritu. Y eso es algo importante que se debe destacar. En esta hermandad no se parece a otras hermandades.
sino que tiene algo diferente, en que se llama y se atrae a los hombres y a las mujeres de distintas direcciones y se une a un propósito común. Se llama a los hombres y a las mujeres a la vida de Cristo con diferentes posiciones económicas, con diferentes abolengos, con diferentes idiomas, con diferentes culturas, pero todos somos unificados en la iglesia con un objetivo común. Gloria a Dios. La iglesia, dentro de la descripción política que se da de la iglesia, podemos decir que la iglesia es un reino, y eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 11, versículo 5, que habla de que todos los reinos han venido a ser de Cristo. Dios ha entregado todo bajo los pies de Cristo. Eso es lo que dice. Por lo tanto, Cristo vino e instauró el reino de Dios en la tierra, y ese reino de Dios hoy es regenteado por la iglesia. La iglesia es la que conecta al hombre con el reino de Dios. Pastor, ¿es la iglesia el reino de Dios? No, el trabajo de la iglesia es la que regentea, la que, bueno, déjeme buscar una palabra, es la que conecta al hombre con Dios. El ministerio de la reconciliación, esto es la iglesia, el ministerio de la reconciliación, es la que predica esa reconciliación donde reconcilio al hombre descarriado y perdido y lo uno al reino de Dios. Entonces aquí la iglesia hace un pase como de linkea al hombre perdido con su Dios. Esa fue la tarea que el Señor Jesús nos dejó. Así como el apóstol le dice ministerio de la reconciliación. Otro aspecto importante de la iglesia en su vida política, o la vida política de la iglesia, es ver la iglesia como una nación santa. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, habla de que la iglesia es una nación santa. ¿Por qué? Porque es en el único lugar donde la santidad de Dios es manifestada y el hombre está obligado por el Evangelio a guardar los mandamientos de Dios. Fíjense qué maravilloso elemento de ver la iglesia como una nación santa. Es la iglesia que es regida por la ley de Dios, y la ley de Dios en todo aspecto es una ley que lleva al hombre a la santidad y a guardarse solo para con el Señor. Entonces, fuera de la iglesia no existe esto. Podrá haber leyes morales, podrá haber leyes de vigilancia, de salud, pero la única nación donde une al hombre con un objetivo de vivir en santidad, porque una de las máximas dice, sed santo porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor, es en la iglesia donde esto pasa. Entonces, otro aspecto importante dentro de la vida política de la iglesia es ver la iglesia como una comunidad. Una comunidad donde se unen allí hombres y mujeres, como ya mencioné anteriormente, de distintas razas, de distintos lugares, de distintos idiomas, de distintos colores, se unen en un solo lugar con un objetivo común. Y ese objetivo común es amar a Dios y amar al prójimo. Y qué mejor descripción de una comunidad de gente que se ayuda, que se ayuda mutuamente, no importando si eres amigo o enemigo. De hecho, la iglesia tiene un principio que es amar a vuestros enemigos. Y esto fue uno de los principios que dejó el Señor bien marcado para la iglesia. Algunas figuras descriptivas que nos da el Antiguo Testamento es también ver la iglesia como un real sacerdocio, donde Jesús es nuestro sumo sacerdote, donde Jesús es el que entró en el lugar santísimo portando la sangre, su propia sangre, y la derramó en el propiciatorio a ese sumo sacerdote que es cordero, y que es su sangre es la utilizada para perdonar los pecados del mundo. A ese es al que nosotros servimos, y por eso su real sacerdocio está en nuestra mente y corazón. También se le llama pueblo de Dios, vista desde la perspectiva del Antiguo Testamento,
Hay escritores como Oseas que llama a la iglesia como pueblo adquirido por Dios. Y es lo que menciona el apóstol Pedro, pueblo adquirido por Dios. Recuerden que los hijos de Oseas, una de las hijas de Oseas se llamaba Lo-Ruama, y que significa no tendré misericordia, y el otro era Loami, que significa pueblo no mío. Sin embargo, el apóstol Pedro toca esto y dice, ya del que no iba a tener misericordia, ahora tengo misericordia. Y tengo misericordia en un solo lugar. Y al que no era pueblo mío, ahora voy a llamarlo pueblo mío. Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Así que Jesús fue y tomó para sí una esposa sin mancha y sin arruga para presentársela a sí mismo. Y por eso la iglesia es pueblo escogido por Dios. No fue un invento del ser humano, sino pueblo escogido por Dios. También se le llama en el Antiguo Testamento asamblea de Dios o Gaal, y ya yo estuve hablando en el pasado sobre esto. En el Nuevo Testamento a esto de Gaal se le llama eclesía, que quiere decir los llamados de afuera, y hablaba de cuando se reunía el pueblo con un solo fin, como un solo hombre, dice la palabra. Se reunía el pueblo como un solo hombre, con un solo objetivo, y básicamente este objetivo era el de alabar al Señor. Por eso Jesús toma el término de eclesía y lo adapta dentro de la comunidad de fe, dentro de la asamblea, dentro del pueblo de Dios. Y ahora ya no sería llamada el Gaal, sino que ahora sería llamada la eclesía. Nótese que cuando hablamos de iglesia, hoy se le llama iglesia a los edificios. Y los edificios no son más que edificios, son lugares donde se reúne la iglesia. Y se le llama iglesia al conjunto de personas, a la hermandad de personas, a el pueblo que se reúne allí, a la comunidad, a la nación santa que se reúne allí. Y eso somos usted y yo. Cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia. ¿Yo soy la iglesia? Sí, y formo parte de una iglesia, porque yo solo no lo soy. Es decir, yo formo parte del cuerpo. Yo soy cuerpo, pero también formo parte del cuerpo. Por eso se usa el término de Gaal en el Antiguo Testamento y eclesía en el Nuevo Testamento. El pueblo también se le llama Israel, el Israel de Dios, y Pablo menciona esto en Gálatas, usando la palabra las palabras Israel de Dios, refiriéndose a la iglesia. Gálatas 6:16, el apóstol Pablo escribe esto y también retoca esto en Corintios capítulo 10, versículo 18. También se le llama la simiente de Abraham, y esto lo toca el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, cuando está hablando del pueblo de Israel. Y Pablo allí toca la simiente de Abraham y habla de nosotros como piedras vivas, que hemos venido a ser la simiente de Abraham, no por promesa, sino por fe. Porque los verdaderos hijos de Abraham, dijo Jesús, son los que son los de la fe, no los de la promesa, sino los de la fe. Y la iglesia guarda, el pueblo guarda la fe que es en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y eso lo hace ser la simiente de Abraham. Otras descripciones, porque ya no me queda tiempo, es que se le llama el cuerpo de Cristo, se le llama a la iglesia, y esto lo vemos bien marcado en toda la escritura. El apóstol Pablo habla en Primera de Corintios de esto, también habla en Romanos de que somos miembros los unos de los otros, y esto nos hace ser miembros del cuerpo de Cristo. También se le llama un hombre maduro en Efesios capítulo 4, viendo la iglesia como un hombre maduro. Y también se le llama el edificio de Dios, el lugar donde Dios habita. El apóstol Pablo tocó esto en Hechos capítulo 17, cuando discutía con los epicúreos y los estoicos, cuando le decía que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre, sino que Dios
nosotros hemos venido a ser, Efesios 2:20, hemos venido a ser edificio de Dios, el templo donde mora el Espíritu de Dios. También se le llama el olivo y algunas otras consideraciones que los cristianos llaman dentro de la iglesia como súbditos, siervos, hijos, hermanos, hijos de Dios, extranjeros y advenedizos, etcétera, etcétera. El tiempo se nos vino encima, así que muchas gracias, que la gracia del Señor esté con ustedes. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.